El recorrido de Grant Miller por la ciudad nunca había sido un espacio para sorpresas. Su agenda estaba calculada al minuto y su atención solía centrarse en cifras, reuniones y decisiones que afectaban a miles de personas sin que él tuviera que mirarles el rostro. Sin embargo, esa mañana algo rompió la lógica habitual. No fue un accidente ni un evento llamativo, sino una escena silenciosa que contrastaba con el ritmo acelerado de la avenida principal. A un costado de la calle, entre contenedores y bolsas de reciclaje, un niño avanzaba con pasos lentos pero constantes. Cargaba materiales que parecían pesar más que su propio cuerpo. Lo que realmente detuvo la mirada de Grant no fue el trabajo del menor, sino el hecho de que llevaba a un bebé en brazos. No había dramatismo visible ni gestos exagerados de auxilio. Todo parecía demasiado ordenado para una situación que claramente no lo era. Grant redujo la velocidad del vehículo. Desde su posición observó detalles que normalmente pasarían desapercibidos. La forma en que el niño acomodaba al bebé antes de inclinarse para recoger otro objeto, el cuidado con el que evitaba movimientos bruscos, la manera en que revisaba el entorno antes de seguir avanzando. No había improvisación, había rutina. Eso fue lo que más inquietó a Grant. La escena no encajaba con las estadísticas que conocía, ni con los informes que solían llegar a su escritorio. Aquello no era un caso aislado presentado en un reporte. Era una realidad funcionando a plena luz del día. Grant comprendió que ese niño no estaba allí por una emergencia puntual, sino porque ese era su día a día. La presencia del bebé confirmaba que no había una red cercana que absorbiera esa responsabilidad. Sin detener el tránsito ni llamar la atención, Grant decidió observar unos minutos más. Notó que algunas personas pasaban sin mirar, otras lanzaban miradas rápidas y seguían su camino. Nadie intervenía. Esa indiferencia colectiva le resultó más impactante que la escena en sí. No era crueldad abierta, sino normalización. Mientras el vehículo avanzaba lentamente, Grant comenzó a conectar esa imagen con decisiones pasadas de su propia vida. Recordó momentos en los que pequeñas oportunidades marcaron diferencias decisivas. Pensó en cuántas veces había asumido que el esfuerzo individual siempre encontraba recompensa, sin considerar los puntos de partida tan desiguales. Ese pensamiento no trajo culpa inmediata, sino una inquietud más profunda. Grant no descendió del auto ni realizó ningún gesto visible. Prefirió no alterar el curso de los hechos todavía. Observó hasta memorizar detalles: la ruta del niño, la forma en que protegía al bebé del sol, la constancia con la que avanzaba. Todo indicaba que aquel encuentro no podía quedarse como una simple imagen y pasajera. Antes de perderlo de vista, Grant tomó una decisión silenciosa. No sabía aún qué implicaría ni hasta dónde lo llevaría, pero entendió que ignorar esa escena sería más costoso que involucrarse. Algo detrás de esa rutina escondía una historia más compleja, y estaba claro que apenas había visto la superficie. Si quieres descubrir qué reveló Grant al investigar esa realidad y cómo una simple observación comenzó a cambiarlo todo, suscríbete al canal, dale like y activa la campana. Lo que viene a continuación mostrará datos y consecuencias que pocos imaginan cuando pasan de largo. La verdadera historia apenas está por comenzar. Grant Miller no retomó su rutina normal después de aquel encuentro. La imagen del niño avanzando con el bebé en brazos se mantuvo presente incluso cuando el vehículo ya había dejado atrás esa avenida. No era una escena excepcional por su rareza, sino por su coherencia. Todo en ella indicaba que no se trataba de un hecho aislado. Esa certeza llevó a Grant a actuar con cautela y método, sin impulsos visibles. Durante los días siguientes pidió información sin levantar sospechas. No nombres completos,
No historias personales aún, solo datos básicos que permitieran entender el contexto. Fue así como apareció un registro informal repetido en distintos puntos del barrio. Un menor llamado Tyler, dedicado a la recolección de materiales reciclables, siempre acompañado por un bebé. La constancia del dato confirmó que no era una percepción exagerada, sino una realidad sostenida en el tiempo. Grant analizó recorridos, horarios y zonas. Descubrió que Tyler seguía una ruta precisa, evitando áreas conflictivas y priorizando calles donde los comercios desechaban cartón y plástico a ciertas horas. Esa organización no correspondía a la improvisación infantil. Había cálculo, observación y aprendizaje acumulado. El bebé, identificado como su hermana menor, formaba parte de ese esquema diario, no como un accidente, sino como una responsabilidad asumida. Los informes indirectos señalaban ausencia prolongada de adultos responsables. No aparecían registros recientes de tutores activos ni apoyos estables. Tyler no figuraba en programas sociales vigentes, no porque no los necesitara, sino porque nunca había sido integrado formalmente. Esa omisión resultó clave para Grant. El sistema no lo había rechazado, simplemente no lo había visto. Al profundizar un poco más, Grant entendió que el mayor riesgo no era solo económico. La carga real estaba en la normalización de esa situación. Tyler había aprendido a moverse sin depender de nadie, a resolver sin pedir, a proteger antes que ser protegido. Ese patrón, aunque funcional en el corto plazo, tenía consecuencias que no siempre eran visibles de inmediato. Nada de esto se tradujo aún en una intervención directa. Grant evitó cualquier acción que pudiera alterar la dinámica sin comprenderla por completo. Sabía que un movimiento apresurado podía romper equilibrios frágiles y generar efectos contrarios. Prefirió seguir acumulando hechos, contrastando información y observando cómo cada pieza encajaba en un escenario más amplio. Con cada dato, la figura del niño dejaba de ser una escena aislada para convertirse en un caso concreto, con variables medibles y riesgos claros. Grant comenzó a entender que la verdadera pregunta no era si ayudar, sino cómo hacerlo sin reproducir el abandono bajo otra forma. La presencia del bebé seguía siendo el factor más determinante, una señal constante de que el tiempo jugaba en contra. Antes de avanzar, Grant tomó nota de algo que no figuraba en ningún registro. Nadie alrededor parecía sorprendido por la situación. Esa aceptación silenciosa indicaba que había más historias similares ocultas a plena vista, y si Tyler había llegado hasta ese punto solo, era porque había aprendido a no esperar nada. Si quieres saber qué descubrió Grant al acercarse aún más a esa realidad y por qué decidió cambiar su estrategia inicial, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana. Lo que viene en el siguiente capítulo revela decisiones que empezaron a mover estructuras que parecían intocables, y nada volvió a ser tan simple después. Grant Miller ya no observaba el caso como un hecho externo. La información reunida sobre Tyler había cruzado un umbral silencioso y ahora lo obligaba a revisar sus propias certezas. No se trataba solo de un niño fuera del sistema, sino de un reflejo incómodo de cómo muchas realidades quedaban invisibles cuando no encajaban en métricas oficiales. Esa comprensión llevó a Grant a revisar archivos personales que rara vez abría. Antes de construir su imperio, Grant había transitado zonas grises que el éxito posterior tendía a borrar. No fueron experiencias extremas, pero sí suficientes para entender lo frágil que podía ser cualquier estabilidad. Al contrastar esos recuerdos con la situación de Tyler, apareció una diferencia clave. Grant, incluso en sus peores momentos, nunca estuvo completamente solo. Siempre hubo un adulto,
una institución o una oportunidad mínima que evitó el colapso total. Tyler no contaba con nada de eso. Los datos confirmaban que la ausencia de apoyo no era reciente. La madre del bebé no figuraba en registros activos y el padre no aparecía vinculado a ningún domicilio conocido. Las fechas indicaban una cadena de ausencias progresivas, no un abandono repentino. Tyler había asumido responsabilidades de forma gradual, casi imperceptible para quienes lo rodeaban. Ese detalle explicaba por qué nadie intervenía. La transición había sido demasiado lenta como para generar alarma. Grant comenzó a identificar riesgos que no eran evidentes a simple vista. La falta de escolarización regular, la exposición constante a entornos inestables y la carga emocional de cuidar a un bebé sin apoyo adulto formaban un escenario acumulativo. No había una crisis inmediata, pero sí un desgaste continuo que terminaría por cobrar factura. El verdadero peligro estaba en el largo plazo. A medida que avanzaba en su análisis, Grant comprendió que cualquier acción superficial sería insuficiente. Donaciones puntuales o gestos visibles no modificarían la estructura que había llevado a Tyler hasta ahí. El problema no era solo la carencia material, sino la normalización de una vida sin respaldo. Eso exigía una intervención distinta, más estratégica y menos evidente. Por primera vez, Grant consideró usar su influencia de forma indirecta, no para protagonizar una historia, sino para modificar condiciones sin alterar la rutina de Tyler de manera brusca. Sabía que la exposición podía ser tan dañina como la indiferencia. Cada decisión debía calcularse con precisión, porque una intervención mal ejecutada podía generar consecuencias irreversibles. Mientras tanto, el tiempo seguía avanzando. Tyler continuaba su recorrido diario, y el bebé seguía creciendo en un entorno que nadie había diseñado, pero que todos permitían. Esa continuidad reforzó la urgencia silenciosa del caso. Grant entendió que no podía postergar mucho más una decisión concreta. Sin embargo, antes de actuar, necesitaba una última confirmación, algo que validara que su percepción no estaba distorsionada por su propia historia personal. Esa búsqueda lo llevó a revisar un dato que hasta entonces había pasado desapercibido, y que cambiaría por completo el enfoque de lo que estaba por hacer. Grant Miller llegó a ese punto con una conclusión clara. Seguir observando sin intervenir ya no era una opción responsable. La última revisión de datos había confirmado algo decisivo. Tyler no solo estaba fuera de cualquier programa de apoyo, sino que había sido descartado en evaluaciones anteriores, por no cumplir criterios rígidos que no contemplaban su situación real. No fue una negación directa, fue una exclusión silenciosa. Ese hallazgo redefinió por completo el enfoque de Grant. La primera acción no fue visible. Grant activó una red de análisis que solía utilizar para proyectos empresariales de alto riesgo. Aplicó la misma lógica: identificar variables críticas, anticipar impactos y reducir daños colaterales. El objetivo no era alterar la vida de Tyler de un día para otro, sino crear condiciones seguras que pudieran sostenerse en el tiempo sin llamar la atención del entorno inmediato. Se confirmó que el mayor punto de fragilidad era el bebé, no por una emergencia actual, sino por la ausencia de controles básicos y seguimiento constante. Grant comprendió que cualquier retraso podía cerrar ventanas de oportunidad que no volverían a abrirse. Aún así, evitó soluciones rápidas. Ingresar bruscamente a la vida de Tyler podía generar desconfianza o, peor aún, provocar intervenciones externas desordenadas. Por eso, la estrategia se construyó en capas.
Primero, asegurar recursos indirectos, acceso discreto a alimentación constante, insumos básicos y puntos de apoyo cercanos que no requirieran desplazamientos largos. Todo debía integrarse a la rutina existente, no reemplazarla de golpe. El éxito de la intervención dependía de que Tyler no sintiera que perdía el control de su propia vida. Grant también evaluó el entorno social. Detectó comercios, vecinos y pequeños actores que ya interactuaban con Tyler sin involucrarse del todo. Ese círculo pasivo podía convertirse en una red de observación si se activaba correctamente. No para vigilar, sino para detectar señales de alerta tempranas. El silencio colectivo debía transformarse en atención consciente. Cada paso fue documentado internamente, como si se tratara de un informe confidencial. Grant sabía que, si algo salía mal, necesitaría rastrear decisiones y corregir rápido. No había espacio para improvisaciones emocionales. La historia de Tyler exigía precisión, no gestos simbólicos. A medida que las primeras medidas comenzaban a ejecutarse, surgieron señales inesperadas. Cambios mínimos en la rutina empezaron a generar efectos visibles en menos tiempo del previsto. Nada dramático, nada evidente, pero lo suficiente para confirmar que el enfoque era correcto. Sin embargo, esos mismos cambios atrajeron miradas que Grant no había anticipado del todo. Alguien más comenzó a notar que la dinámica habitual se estaba alterando. Y esa observación externa introdujo una nueva variable que no figuraba en ningún registro previo. Grant entendió que la siguiente decisión sería aún más delicada, porque ya no dependía solo de él ni de Tyler. Los primeros indicios de cambio no tardaron en aparecer y eso fue precisamente lo que encendió las alertas de Grant Miller. La intervención, diseñada para ser casi invisible, empezó a generar efectos acumulativos. Tyler mantenía su recorrido habitual, pero ya no dependía únicamente de lo que lograba recolectar cada día. Los apoyos indirectos comenzaban a estabilizar aspectos clave de su rutina sin romperla por completo. Los registros internos mostraban mejoras claras. El bebé había empezado a recibir controles básicos de forma regular, sin traslados largos ni exposición innecesaria. La alimentación dejó de ser incierta y los horarios comenzaron a ordenarse de manera natural. Nada de esto ocurrió de forma abrupta. La estructura se fue ajustando lentamente, como si siempre hubiera estado ahí. Ese era el objetivo, pero también el riesgo. Grant notó que, cuando una situación se estabiliza después de mucho tiempo de precariedad, se vuelve más visible. Comerciantes que antes apenas miraban, ahora observaban con más atención. Vecinos comenzaron a notar que Tyler ya no se veía tan agotado. No había preguntas directas, pero sí miradas más largas. El entorno estaba registrando el cambio, aunque no lo comprendiera del todo. Ese nuevo escenario obligó a Grant a acelerar evaluaciones que pensaba realizar más adelante. La discreción empezaba a agotarse. Cualquier intervención externa, incluso bien intencionada, podía activar mecanismos institucionales desordenados. Y eso pondría en riesgo lo más importante, la continuidad del cuidado del bebé sin rupturas traumáticas. Los análisis confirmaron que Tyler estaba en un punto de inflexión. Por primera vez, tenía opciones reales que antes no existían. Sin embargo, esas opciones aún no estaban formalizadas. Seguían dependiendo de una estructura frágil, sostenida por decisiones silenciosas. Grant entendió que no podía mantener esa ambigüedad por mucho más tiempo. La protección informal tenía un límite. Al mismo tiempo, apareció un dato inquietante. Una entidad local había registrado movimientos inusuales en la zona y comenzado a recopilar información general. No se trataba aún de una intervención directa, pero el interés estaba creciendo.
Grant sabía que una vez que los procesos formales se activan, es difícil controlar sus tiempos y consecuencias. El dilema era claro. Avanzar hacia una regularización completa implicaba exposición y posibles separaciones temporales. No hacerlo implicaba sostener una estabilidad que podía romperse en cualquier momento. Grant se encontró ante la decisión más compleja hasta ahora. Cualquier camino tendría costos, y no todos serían visibles de inmediato. Los informes cerraron con una conclusión contundente. El margen para decidir se estaba reduciendo rápidamente. La historia ya no podía mantenerse en segundo en plano. Lo que había comenzado como una observación discreta se había transformado en una situación que exigía una definición clara y definitiva. La decisión de Grant Miller no fue inmediata, pero sí definitiva. Cuando el margen de maniobra se redujo al mínimo, entendió que prolongar la ambigüedad ya no protegía a Tyler ni al bebé. La información reunida, los cambios observados y el interés creciente de terceros señalaban lo mismo. El tiempo de las acciones invisibles había terminado. Era necesario dar un paso que dejara huella estructural, aunque implicara exposición controlada. Grant activó un proceso formal, pero cuidadosamente diseñado. No se trató de una entrega abrupta ni de una intervención mediática. Utilizó su influencia para coordinar actores clave antes de que cualquier protocolo estándar se impusiera sin contexto. Cada movimiento fue respaldado por datos, historiales y evaluaciones que demostraban continuidad de cuidado y ausencia de riesgos inmediatos. El objetivo era claro: proteger sin desarraigar. Los resultados comenzaron a consolidarse en semanas. Tyler accedió a un esquema de apoyo estable que no rompía por completo su rutina, pero sí la transformaba gradualmente. La escolarización se reactivó de forma flexible, adaptada a su realidad. El bebé quedó integrado en un sistema de seguimiento constante, con responsables definidos y recursos garantizados. Por primera vez, nada dependía del azar diario. Lo más significativo no fue el cambio visible, sino lo que dejó de ser necesario. Tyler ya no tuvo que cargar con decisiones que excedían su edad. La responsabilidad dejó de ser un peso solitario y se convirtió en un proceso compartido. El entorno, que antes normalizaba la precariedad, comenzó a reajustarse ante una nueva referencia. La atención reemplazó al silencio. Grant observó el desenlace con distancia medida. No buscó reconocimiento ni validación pública. Para él, el verdadero impacto estaba en haber corregido una falla que conocía demasiado bien: la invisibilidad prolongada. Entendió que su papel no era rescatar, sino intervenir en el momento justo para que otros sistemas pudieran sostener lo que él solo había iniciado. Sin embargo, el cierre del caso no trajo una sensación de conclusión absoluta. Al revisar los informes finales, Grant detectó patrones que se repetían más allá de Tyler. Historias similares, con variaciones mínimas, aparecían en distintos puntos de la ciudad. El caso había sido resuelto, pero el problema persistía a una escala mayor. Esa constatación dejó una inquietud abierta. Si una sola historia había requerido tantos ajustes, ¿cuántas más permanecían ocultas por falta de observación? Grant comprendió que lo ocurrido no era un final, sino un punto de inflexión. Algo había cambiado en su manera de mirar la ciudad, y eso ya no tenía marcha atrás. Si esta historia te hizo reflexionar sobre las realidades que suelen pasar desapercibidas y quieres conocer otros casos donde una sola decisión cambia destinos completos, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. A veces, lo que parece un final es solo el inicio de revelaciones aún más profundas.